Listo. Ya está grabando. Buenas tardes, docente y compañeros de la especialización en gerencia de proyectos de la electiva PMI. Nos encontramos en el grupo María Fernanda Aguirre y yo, María Camila Suárez, para presentar el proyecto integrador que recoge las tres partes de lo que hicimos durante el desarrollo de la materia. Entonces, vamos a compartir nuestras presentaciones y los dejo con la compañera María Fernanda. Puedes compartir pantalla. Claro que sí, la comparto. Y me avisas cuando ya estés viendo. Listo, Mafe, ahí se ve súper. Listo. Entonces, espérame, yo prendo la cámara. Bueno, buenas noches. Yo soy María Fernanda Aguirre y hoy les voy a presentar mi proyecto integrador. Este proyecto se enfoca en los servicios de custodia de unidades de almacenamiento de los archivos, más específicamente en las cajas de referencia X200, que son pues las cajas que las entidades manejan en sus archivos centrales. Bueno, digamos que les voy a presentar tres ítems importantes de este proyecto integrador. La primera parte fue lo que vimos del ciclo de vida y los grupos de procesos del proyecto. Vamos a ver un poco el ciclo de vida del proyecto, los grupos de procesos, las áreas de conocimiento. En el segundo punto vamos a hablar un poco del proyecto integrador en la parte de los grupos de procesos de inicio y de planificación. Vamos a hablar del estudio de prefactabilidad, el alcance, los grupos de interés, el acta de inicio y el plan para la dirección del proyecto. Y finalizamos ya con los grupos de procesos de monitoreo y control. Entonces voy a introducirlos un poco sobre mi proyecto. Bueno, este proyecto se hizo en ejecución teniendo en cuenta la metodología del manual PMBOK, digamos sexta edición, ya que digamos que esta sexta edición permite dar unos lineamientos descritos y podemos ejecutarlos por medio de unas fases que nosotros vamos a definir durante el ciclo de vida del proyecto. Nos permite tener entregables específicos y nos permite tener control también de esas actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, en la primera parte vamos a hablar del ciclo de vida de los grupos de procesos del proyecto. Entonces, el ciclo de vida de este proyecto lo definí de manera predictiva o en cascada, ya que tiene como muy definido lo que se va a desarrollar. Tenemos unos entregables específicos que estipulamos al inicio del proyecto y durante la ejecución vamos a poderlos controlar por herramientas de medición y de calidad, lo que me va a permitir a mí tener control de que efectivamente voy a cumplir lo proyectado en su momento desde el inicio, desde el momento en que nosotros firmamos nuestra acta. Vamos a hablar un poco que el grupo de procesos, vamos a tener los 5 grupos de procesos que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Bueno, en estos grupos de proceso, obviamente la parte de planificación vamos a tener como todo el control. La ejecución como tal se va a estar midiendo por medio del cronograma. Y monitoreo y control, vamos a hacer una herramienta de medición que me va a permitir, digamos, tener los entregables, más adelante la vamos a ver, los entregables y así como ese control, bien sea mensual y quincenal de los documentos que yo debo presentar y pues el cierre del proyecto como tal. Bueno, en las áreas de conocimiento que tenemos la gestión de integración. Voy a mencionarles como el objetivo general. En esta gestión de integración también están los objetivos específicos, pero voy a mencionar el general para que ustedes tengan una idea de lo que quiere mi proyecto como tal. Custodiar las unidades de almacenamiento de los documentos producidos por entidades públicas o privadas en el ejercicio de sus funciones por medio de infraestructura adecuada que permita la conservación de los documentos para preservar la memoria institucional de las entidades. Nuestra gestión de alcance, digamos que este proyecto inicia desde la necesidad que se identifica del espacio de almacenamiento destinado donde vamos a almacenar esta información de las entidades públicas y privadas y va hasta el adecuado almacenamiento y conservación de la información. Nuestra gestión del cronograma, vamos a tener 6 ítems que son la planificación de la gestión del cronograma, definir las actividades específicas, secuenciar las actividades, estimar la duración. Vamos a tener una herramienta que nos va a permitir identificar la duración de las actividades, ya como tal desarrollo del cronograma y el control que debemos tener de este cronograma.
La gestión de costos, se estiman, digamos, desde el inicio los costos del proyecto por medio del estudio de mercado que nosotros realizamos, se hizo por medio de un análisis en la herramienta SECOP2 del servicio que nosotros, bueno, se requiere como tal, entonces se bajaron unas cotizaciones y por promedio se sacó como el costo que se buscaba del servicio. La gestión de calidad, para dar cumplimiento, digamos que a esta gestión de calidad, vamos a hacer un proceso de ejecución que va a ser como una herramienta donde yo voy a estipular los entregables y voy a darle cumplimiento al proyecto. Esto sí, siempre, el tema archivístico siempre tiene que cumplir con unos temas normativos específicos que me da mi ente rector, que es el Archivo General de la Nación. La gestión de los recursos, entonces, bueno, vamos a tener unos ítems que son gestión de recurso humano, recurso físico, la planificación de esa gestión de recursos, vamos a estimar los recursos de actividades, cómo los vamos a adquirir, el desarrollo en el equipo del proyecto, para poder dirigir el equipo del proyecto y asimismo controlar estos recursos. En la gestión de comunicaciones son 3 ítems que son muy puntuales, que es la planificación, la gestión y el control. En la gestión de riesgos, obviamente el tema de la custodia de estas unidades de almacenamiento, debo hacer una planificación de esa gestión de riesgos para poderlos identificar y así poder hacer un posible análisis tanto de los riesgos cualitativos como cuantitativos, poder planificar la respuesta a esos riesgos que yo sé que ya previamente analicé y digamos que el proyecto da para que se den. Gestión de los recursos, tenemos varios: recurso humano, recurso físico, recurso físico, la planificación de esta gestión de recursos, la estimación, adquirir los recursos como tal, el desarrollo del equipo del proyecto, dirigir el equipo y controlar estos recursos. Y para finalizar estas áreas de conocimiento está la gestión de las adquisiciones, que es donde yo voy a identificar los procesos necesarios para comprar, adquirir productos o servicios que requiere mi proyecto como tal. Entonces, vamos a hablar de la parte 2, que son los grupos de procesos de inicio y planificación. La descripción de problema como tal para el estudio de prefactibilidad es que la entidad pública no cuenta con el espacio suficiente para almacenar las unidades de almacenamiento, que son las cajas X200, y busca tercerizar esa custodia, dando cumplimiento a lo que me digan los tiempos de retención de mis tablas de retención documental. La evaluación del presupuesto, se tuvo en cuenta pues los valores de custodia, como les mencionaba anteriormente, del SECOP2, donde yo proyecté cuánto me iba a costar. Y los grupos de interés, digamos que tenemos varios. La entidad es una entidad pública, entonces gobierno colombiano, migrantes, organizaciones internacionales y clientes tanto internos como externos que requieran información como tal de la entidad. Vamos a hablar un poco del acta de inicio. Mencioné solamente esta primera parte porque el resto es lo que yo ya les he estado presentando en el proyecto como tal. Entonces hablamos del servicio de custodia, quién es el patrocinador, una descripción del producto, que son unidades de almacenamiento de referencias X200, el objetivo: poder fortalecer competencias en el desarrollo integral de servidores públicos para dar respuesta pues a los espacios que se requieren como tal. Y el propósito del proyecto es poder resguardar la memoria institucional y la adecuada conservación de las cajas y carpetas, porque realmente esa custodia que yo le hago a esa información es lo que a futuro va a tener como la memoria y la historia de la entidad viva. Vamos a hablar un poco del plan para la dirección del proyecto. Entonces, el subgrupo número 1, que son los procesos obligatorios, tenemos nuestros planes de alcance, recurso humano, los interesados, las comunicaciones y el cronograma. Quiero hablar porque ya mencionamos alcance. Recurso humano pues es el recurso que se requiere para como tal el proyecto. Interesados ya los mencionamos, pero vamos a hablar un poco del cronograma. Este fue el cronograma que yo propuse como tal. Es una herramienta en Excel que tiene la actividad contractual, tiene los valores de la actividad, la ponderación, digamos, de esa actividad en la ejecución, quiénes van a ser los responsables, unas fechas de inicio y fechas posibles de finalización, la cantidad total de almacenamiento, la unidad de medida, porque podemos hacerlo por metro lineal o por unidades de almacenamiento como las cajas, los entregables, y aquí es donde yo voy a estipular los tiempos de ejecución de mi proyecto, en qué tiempo los voy a ejecutar y esas actividades, cuáles van a ser esas semanas. Lo hice muy minucioso porque es mucho más factible y es mucho más controlable hacerlo por semana que hacerlo de pronto por semestre o por mes. En el subgrupo número 2 tenemos los planes de riesgos. Se elaboró una matriz de riesgos de contexto interno y externo.
cuáles son esos factores que pueden tener riesgos como son financieros, de personal y de procesos, externos políticos, económicos y financieros, sociales y culturales. Hicimos una comparación, bueno, de debilidades y fortalezas para esta matriz de riesgos. Entonces, bueno, es como un ejemplo, no se las voy a leer porque obviamente el tiempo de pronto no nos alcance a dar, pero lo que se quiso presentar son esos posibles factores que pueden presentarse durante la ejecución de mi proyecto que puedan afectar como tal que yo pueda finalizarlo. En el subgrupo número 2 tenemos la gestión de calidades por medio de una herramienta donde yo esas mismas actividades que les presenté las voy a escribir de manera estratégica, operativa, transversal y de mejora continua, y voy a hacerles un control si efectivamente eso que yo propuse en el cronograma también en manera, digámoslo así, como cronológica, se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Nuestros planes de adquisiciones, tenemos, digamos, lo que puntualmente se requiere para la custodia y la consulta de esta información, equipos de cómputo y arrendamiento de estantería, porque contamos con la bodega, pero no tenemos la estantería adecuada para poder hacer esta, digamos que esta custodia de esta información. Tercer subgrupo, los procesos para cerrar la planificación son los planes de gestión financiera, los costos de ingresos, egresos, los flujos de efectivo neto y el valor presente. Es un proyecto que cuenta con una ganancia muy positiva, teniendo en cuenta que lo que se hace solamente es la custodia y respuesta de pronto a solicitudes o requerimientos, pero no se hacen procesos que requieran mucho personal, solamente se está prestando un solo servicio, que es el de custodia de la información, más no organización ni nada por el estilo. Entonces, es un proyecto que es muy viable económicamente, que pueda ser ejecutado y cuente como con una retribución económica muy positiva. En nuestra parte 3 tenemos los grupos de procesos de monitoreo. Entonces, control de línea base se realizará por medio de una herramienta de Excel, y acá en esta herramienta están las ponderaciones donde nosotros vamos a poder verificar si se han cumplido los compromisos o no se han cumplido. En el control de integrador de cambios tenemos que, bueno, teniendo en cuenta que en la ejecución de proyectos se tienen cambios inesperados, vamos a hacerlo por medio de un formato donde yo voy a solicitar una modificación, motivos de la modificación, la fecha en la que yo voy a hacer esa solicitud, los niveles si son altos, medios o bajos que afecten, digamos, la ejecución contractual, si afecta el presupuesto del proyecto, sí o no. Y ya digamos que tenemos la parte si es aprobación, negado y las observaciones que se presenten de esos cambios. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Según los cambios solicitados y aprobados, se generan unas actualizaciones de los entregables de cada área de conocimiento. Y digamos que este proceso de monitoreo y control me va a permitir identificar cuáles podrían verse afectados y cuáles no. Les voy a mencionar algunas conclusiones. El PMBOK sexta edición permite la ejecución del proyecto controlado por medio de un seguimiento a las actividades descritas desde el inicio del proyecto hasta el final. Siento yo y como digamos que mi aporte es que es muy positivo manejarlo con este PMBOK, porque tú desde un inicio ya tienes como la planeación y la cronología de lo que va a ser tu proyecto, estás de una vez anticipando riesgos, anticipando costos, y es algo muy positivo que normalmente no se hace en todos los proyectos. Poder permitir desarrollar esas herramientas que yo necesito para tener el control adecuado de todos esos procesos que yo voy a ejecutar. Y bueno, este proyecto mencionando anteriormente que se hizo durante este semestre es viable teniendo en cuenta que su tasa interna de retorno es un 110%. Esto se da ya que el proyecto se enfoca solamente en la custodia, como les mencioné anteriormente. Bueno, por mi parte ya este es el proyecto que les quería presentar. Muchísimas gracias por su atención y ya doy paso pues a María Camila para que continúe como tal la presentación de ella. Gracias, María. Muy interesante tu proyecto, te felicito y muy bonitas esas diapositivas. Ay, Cami, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi presentación. Me cuentas si ahí la ves, porfa. Sí, Cami, ya la estoy viendo. Bueno, buenas noches. Presento mi proyecto de socialización resultados proyecto integrador. Mi proyecto se llama Estudio de factibilidad de apertura de un área de mantenimiento a locales comerciales y puntos de venta en la empresa Suárez Mafle Ingenieros SAS.
Bueno, el proyecto surge de la necesidad evidenciada en los clientes que solicitan a un proveedor que preste el servicio de mantenimiento locativo a locales comerciales, a sus puntos de venta, a sus restaurantes, sus oficinas, sus droguerías, sus clínicas, etcétera, porque nosotros actualmente nos encontramos prestando el servicio de obra civil, pero esto no es suficiente para esos clientes, pues ellos después de haber construido su edificio, su local, su establecimiento, pues manifiestan que necesitan un proveedor que les preste el servicio de ese tipo de mantenimientos que por el uso constante de estos espacios pues se van deteriorando, se dañan las pinturas, se puede fundir una lámpara, hay que hacer un arreglo eléctrico o deciden cambiar un color de una pared, etcétera. Entonces ellos manifiestan que eso es un problema porque es diferente el prestador del servicio de la pintura, es diferente el prestador del servicio de lo eléctrico, es diferente el prestador del servicio del mobiliario, etcétera. Entonces ellos lo que manifiestan y que nos dicen, ustedes que hacen todo eso, pero en obra civil, porque no lo hacen a nosotros como un servicio. Entonces a raíz de eso es que yo propongo hacer este proyecto del cual les estoy hablando. Bueno, entonces el objetivo del proyecto es determinar la factibilidad de abrir una nueva área de mantenimiento locativo en la empresa Suárez Mafra Ingenieros. El proyecto como tal no consta de la ejecución de prestar el servicio, sino es determinar si es viable o no hacerlo, si esto va a ser o no rentable. Y los objetivos específicos son tres, que el primero es definir el alcance de los mantenimientos locativos a ofrecer en el servicio, crear y proponer la estructura y metodología del área de mantenimientos locativos y generar un presupuesto específico para el área nueva de mantenimientos locativos, ya que para mí es un punto muy importante separar lo que son los servicios que se dan por prestación de servicios y el servicio que se da por construcción de obra civil, ya que esto tiene unas políticas diferentes y una parte tributaria diferente. Bueno, el proyecto se justifica, como les contaba ahora, por las constantes solicitudes que realizan los clientes de atender sus servicios de mantenimiento en sus locales, no han logrado conseguir un proveedor que cubra satisfactoriamente esta necesidad, abarcando las diferentes áreas del local como pintura, mampostería, control de plagas, eléctricos y demás. Bueno, he definido el ciclo de vida de este proyecto como un ciclo de vida predictivo, pues se establecen las fechas en las que se da cada entregable, valga la redundancia, como el presupuesto, los formatos, los manuales de cargo, el concepto de viabilidad, etcétera. Entonces, el ciclo de vida está marcado por un inicio, planificación, ejecución, control y cierre, que vamos a ver a continuación. El primer grupo de procesos sería el grupo de procesos de inicio, que es en donde se obtiene el visto bueno de la gerencia de la organización para ejecutar el proyecto. Esta parte es donde se ejecuta el acta de inicio, que ahorita más adelante la vamos a ver, y se obtiene el visto bueno de la gerencia para ejecutarlo, ya que para este proyecto no se requiere mucha inversión de recursos, sin embargo, sí se requiere que la empresa nos brinde mucha información sobre el manejo, sobre los precios, sobre las actas, sobre los precios que paga, los precios de los que compra los insumos y los precios que le cobra a los clientes actuales. La planificación es el segundo grupo de procesos y se define el alcance del proyecto, el presupuesto que se va a realizar, se define el cronograma y la metodología que se va a aplicar en el proyecto. La ejecución es el tercer grupo de proceso en el que se elaboran los entregables durante el tiempo establecido en el cronograma. En el proceso de planeación, pues se dijo cuáles son los documentos y los entregables que debe dar el proyecto. Entonces, en la parte de ejecución, pues simplemente se elaboran todos esos en el tiempo establecido en un cronograma. Se propone trabajar este cronograma con un diagrama de Gantt, que es el cuadro que más manejamos en la organización y en el que nos guiamos y conocemos todos los empleados. El grupo de proceso de control, realizamos el seguimiento del proyecto y se realizan los ajustes necesarios. Seguimiento al proyecto en cuanto a mostrar el alcance y el avance que se ha hecho de todos estos manuales, entregables, actas y el alcance que se defina a la gerencia, porque ya pues la empresa, la gerencia es la persona que decide todos los precios y los diferentes, el margen de utilidad que espera, etcétera. Y el cierre, la entrega del proyecto y la definición de viabilidad.
Es muy importante este punto porque el proyecto podría no ser viable, aunque ya se hizo pues un estudio, un análisis y tiene una viabilidad a cierto tiempo, pero debido al comportamiento del mercado, a que la construcción y los insumos de construcción están muy volátiles, entonces esto podría variar en algún momento. El hierro ha subido muchísimo sus precios, incluso más de un 50-60% ha subido su precio, entonces no es muy posible determinar la viabilidad en muchos años, sin embargo, a un mediano plazo, que son unos 5 años, el proyecto es totalmente viable. En ese tiempo se espera volver a estudiar el proyecto para ver si se sigue dejando en curso. Las áreas de conocimiento que participan en el proyecto son la gestión de la integración, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de la comunicación y gestión de los interesados. Se hizo un pequeño estudio de mercado donde se analiza la oferta y la demanda. En la oferta se realiza un cuadro de competidores directos e indirectos indicando fortalezas y debilidades de los mismos. Los principales competidores de nosotros son otras constructoras que quieran que quieran entrar al mundo de los servicios de mantenimientos. Y en la demanda son los diferentes presupuestos de ventas que esperamos tener para mantener el área de mantenimientos y cubrir sus costos solamente con los ingresos que entran por los mantenimientos. Pues insisto mucho en que no se deben mezclar los ingresos que entran por obra civil para cubrir los costos de los gastos que producen las ventas de mantenimientos. En el estudio técnico, la localización del proyecto se espera tener presencia en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, aunque la empresa se encuentra ubicada en Pereira. Actualmente tenemos presencia de obra civil en todo el país, sin embargo, sería bueno empezar solamente en esta región porque es donde tenemos más presencia. El tamaño del proyecto, del servicio, del área que se quiere abrir es de inicialmente 4 trabajadores que constan de un coordinador de mantenimiento, un asistente de mantenimiento, un oficial de obra y un ayudante de obra. La ingeniería del producto se divide en 3 fases, que son la solicitud de planeación, ejecución y liquidación, cada uno con sus respectivos procesos y procedimientos. La fase 1 es cuando ingresa la solicitud, se verifica, se aprueba, se programa la actividad y se está listo para empezar la ejecución. La ejecución consta del trabajo que hace el personal de obra en sitio, y en la fase 3 es la liquidación, que es un punto muy importante y es un punto muy crítico porque ahí es como sabemos qué se ejecutó realmente y qué le vamos a cobrar al cliente. El alcance del producto son los mantenimientos locativos, los cuales establecen un listado de actividades dividido según su naturaleza. Se dividen en mamposterías, actividades eléctricas, actividades de pintura, actividades locativas, actividades de muebles, etc. Y del proyecto, el alcance del proyecto es la definición de los procesos y procedimientos, manuales de cargo necesarios, formatos, procedimientos de control y conceptos de viabilidad, que este es el más importante. Los grupos de interés que participan en el proyecto, los stakeholders, son los clientes, pues los clientes son los más interesados en que lancemos este producto. Los proveedores, pues las ventas de estos proveedores a nosotros por el concepto de servicios se espera que incrementen. Los colaboradores antiguos, pues los procesos y procedimientos de las diferentes áreas, como por ejemplo contabilidad o la parte administrativa, pues van a cambiar porque entrarán otros procedimientos que tendrán que realizar. Los colaboradores nuevos, pues buscamos personas que contratar, y si el servicio es exitoso y los clientes lo siguen adquiriendo, pues podremos generar más empleo y tendré más colaboradores. Y los competidores, pues es un mercado que es muy, muy fuerte, tiene mucha competencia. Los competidores son desde las constructoras grandes hasta los maestros de obra que realizan actividades en casas. Aunque nuestro mercado objetivo son otras empresas, organizaciones o clientes corporativos. Bueno, se realizó un acta de inicio, un acta de constitución. Aquí se muestra más o menos cómo es esta acta, pues no se muestra completa para no entrar en detalle. Son simplemente
la constitución del proyecto, sus siglas, definir sus objetivos que ya los conté, la justificación, los requisitos y muy importante los entregables. Los entregables son los diferentes formatos que busca entregar el proyecto, que son el formato de prestación del servicio, de cotización, de actas de entrega, de informes, solicitudes de materiales, los procedimientos de compras de materiales y procedimientos de prestación del servicio, ya que es muy importante dejar muy bien establecidos cómo se va a comportar esta área. Bueno, los procesos de control. A continuación, pues voy a hablar de algunos de los procesos de control que se van a ejecutar. Se dan en las diferentes áreas, pero me voy a enfocar en los más importantes, los que considero que son más importantes para el proyecto. El control de cronograma, se establecen recordatorios diarios de las actividades y tareas a realizar para el equipo que está ejecutando el proyecto. En comité semanal se realiza seguimiento al cronograma y su cumplimiento. Si existe alguna desviación, se realiza investigación de las causas con el fin de corregirlas y se actualiza el cronograma de acuerdo con la ejecución. Es decir, si esperamos entregar unos manuales de procedimiento esta semana, pues semanalmente se va a revisar cómo van esos manuales, ya que esos manuales son muy extensos porque son actividades muy minuciosas. Entonces, se espera actualizarlos y mirar si hay alguna desviación, mirar por qué se presentó y controlar esto. El control de cambios, solo se realizarán los cambios que sean comunicados formalmente y aprobados en comité. Se deben incluir los cambios en el cronograma y actualizarlo de acuerdo con las necesidades. Y semanalmente, en el mismo comité, en el seguimiento de proyectos, se establecen los cambios que se deben realizar, siempre aprobados por la gerencia. El control de calidad establece los estándares de calidad para uno de los procedimientos. Es muy importante incluir en los manuales de cargo los estándares de calidad y los indicadores que necesitan las personas que vamos a contratar para trabajar en esta área, y establecer las estrategias que ayuden a mejorar aquellos indicadores que no se estén cumpliendo satisfactoriamente. Para eso es un control de la calidad constante. Control de riesgos para mitigar las consecuencias en caso de alzas de precios de insumos demasiado volátiles y elevadas, como contaba ahora, como es el caso del hierro. Se establece que los precios se mantienen durante un tiempo razonable, es decir, las cotizaciones y los trabajos que se envían a los posibles clientes, pues se van a mantener los precios durante un tiempo razonable de 1 a 3 meses, pues con la volatilidad de estos precios, pues no se pueden sostener cotizaciones durante más tiempo de este periodo. Se compran materiales certificados que den respaldo en caso de requerimientos de garantía, y si el nivel de ocupación del personal no es suficiente para cubrir los costos, se traslada al personal a actividades de otras áreas de la empresa, es decir, a la parte de obra civil, ya que si de pronto existe el riesgo de que el servicio de mantenimientos locativos no sea exitoso, pues no vamos a tener un personal contratado quieto, sino que lo podemos utilizar o prestarlo, o como por así decirlo, alquilarlo a otra área de la empresa, teniendo en cuenta los costos que esto nos genera. Y el control de costos, determinar los factores que influyen en la desviación de los costos y controlarlos, controlar que la desviación de los costos esté dentro de los límites aceptables, y realizar el control de los costos en reuniones periódicas y velar porque se cubra con el presupuesto. En obra civil manejamos un concepto que se llama APU, que es un análisis de precios unitarios, y es con el que sacamos cada costo de cada tornillo, cada brocha, cada insumo que se va a utilizar en la construcción, y velar porque se cumpla con que el costo que se puso en ese análisis de precios unitarios sea el mismo precio con el que compramos el material, que no esté por encima, y si está por encima, comunicarlo para actualizar el análisis de precios unitarios. Bueno, voy a compartir unas conclusiones. Me parece que los grupos de procesos establecidos en el PMBOK son muy importantes para todos los proyectos y considero que no se debe omitir ninguno para ningún tipo de proyecto. Estos pasos son vitales para la ejecución de cualquier proyecto, pues tienen en cuenta desde su inicio hasta el cierre, pasando por las fases internas que ayudan a mejorar y revisar cómo ha sido la ejecución de cualquier proyecto. En este caso es un proyecto enfocado en obra civil, sin embargo es un proyecto totalmente teórico, que no requiere ciertos pasos que sí requeriría, por ejemplo, un proyecto de construcción de un edificio. Sin embargo, es muy interesante cómo el PMBOK se puede adaptar a un proyecto tan teórico como este, o a un proyecto de ejecución de grandes magnitudes como lo es la construcción de un edificio. Y también la elaboración de los planes para la dirección de proyectos es un paso extenso, pero bastante importante, pues allí se da el paso a paso para cada uno de los procesos con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. Es muy importante nunca perder de vista cuál es el objetivo de un proyecto.
En este caso, uno se podría desviar yéndose también como a la ejecución del proyecto o a ya empezar a prestar el servicio. Sin embargo, está muy claro que desde el inicio del proyecto, este va solamente hasta la entrega a la gerencia del concepto de que si es viable o no viable y los diferentes manuales, los diferentes presupuestos que irían asociados al área de mantenimiento. ¿Listo? Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, Mafe, pues con mucho gusto. No, Cami, no tengo preguntas, es muy claro y es un proyecto muy interesante porque digamos que son servicios que nunca se tienen en cuenta como para presentarse por medio de un proyecto. Entonces, realmente te felicito, es un gran proyecto y tiene una viabilidad muy positiva. Muy buen Sí, trabajo. esperemos que sí y que se pueda aplicar. Así Listo, es. Mafe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, docente y compañeros. Esperamos que hayan sido aceptados y muy claros nuestros proyectos. Y bueno, hasta luego en una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias, Mafe. Chao.